Contento de compartir con ustedes de nuevo hoy. Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio de Juan. Si nos ha acompañado estos domingos, estamos estudiando el Evangelio de Juan, lo estamos haciendo de manera sistemática, lo estamos haciendo verso por verso y entonces hoy día nos corresponde comenzar el capítulo 16, un capítulo muy importante, porque vamos a ver la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 16, familia, vamos a ver primero la obra del Espíritu Santo en el mundo, es decir, con las personas que no conocen a Jesucristo, ¿ya? Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en este tipo de personas. Y la próxima semana vamos a ver también la obra del Espíritu Santo en quienes ya conocemos al Señor Jesucristo y qué es lo que hace el Espíritu Santo con quienes ya conocemos al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver estos versículos en donde vamos a ver la obra del Espíritu Santo en las personas que no conocen a Jesucristo, cómo actúa, para qué viene. Y es interesante, familia, porque Jesús ha estado compartiendo desde el 13 en adelante. Recuerden ustedes que fue la última cena, cenó con sus discípulos. Jesús, recuerden ustedes, antes les había lavado los pies, o sea, fue todo un tema, ordenó la Santa Cena y luego anunció la negación de Pedro, la traición de Judas y todo lo demás, y luego con los que quedaron, Judas salió, los comenzó a preparar para lo que venía. Y él comenzó a darles una serie de anuncios, ¿no? Y es que uno de esos anuncios es que Jesús se va, que Jesús vuelve al Padre, ¿verdad? Él va a ascender a los cielos en el libro de los Hechos. En los primeros versículos nosotros vemos que Él, ¿cierto?, nuevamente sube al Padre. Por lo tanto, Jesús no está crucificado, está vivo. Y la semana pasada vimos que Jesús prepara a los discípulos para la hostilidad que van a sufrir ellos como discípulos de Jesús. ¿Y por qué los discípulos de Jesús van a sufrir hostilidad? Jesús dijo que porque Él también había sufrido hostilidad. ¿De parte de quién? De parte de los religiosos y de parte de la gente en general. Y nosotros vimos que la razón de por qué Jesús es odiado por los religiosos y es odiado por el mundo en general es porque la persona de Jesús nos recuerda algo. Nos recuerda que necesitábamos un Salvador. Nos recuerda que nosotros estábamos en una condición que era imposible salir bajo nuestras propias obras. Nos recuerda que nosotros necesitábamos necesariamente una persona justa, santa, que cumpliera por nosotros lo que nosotros no pudiéramos cumplir, que tomara el lugar que nosotros debíamos tomar. Entonces, por eso Jesús ofende a los religiosos. ¿Por qué razón? Porque los religiosos creen que tienen las obras suficientes como para llegar al cielo. Pero en realidad, nuestras obras, como dice la Escritura para el Señor, son como trapos de inmundicia. Y es como tratar de cruzar a nado el Océano Pacífico y tratar de llegar al otro lado, ¿no? Los primeros metros a lo mejor van a ser fáciles de llevar, pero va a llegar un momento en que todos nos vamos a cansar y finalmente, supongamos que hoy determine ya, hoy día no voy a pecar más en adelante. ¿Qué hago con lo que pasó para atrás? ¿Dónde lo entierro? ¿Dónde? Entonces necesitábamos un Salvador. Por eso el mundo ofende y se ofende con Jesús, porque Jesús nos recuerda que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Y Él fue ese Salvador, que nos redime, que no nos condena, que vino a salvar. Entonces, pensando en eso, ahora lo que Jesús va a hacer es enseñarle a sus discípulos algo importante y recordarles además por qué les ha dicho estas cosas y qué va a hacer el Espíritu Santo cuando venga a esta tierra y por qué es conveniente que Jesús regrese al Padre. Vamos al versículo 1 al 3, primeramente de Juan 16. Dice: estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Entonces, continuando la misma idea que traíamos de la semana pasada, ¿verdad? Porque esta es la ventaja de estudiar la Biblia
sistemáticamente, que no nos perdemos el hilo de la historia. Nuevamente Jesús refuerza la idea de que los discípulos de Jesús van a ser perseguidos esta vez, pero les dice que el Señor los está preparando para que justamente no tengan tropiezo. Una de las cosas más geniales que Jesús hizo con sus discípulos es nunca mentirle de respecto a lo que iba a venir. Él siempre le dijo la verdad de lo que iba a venir. Y entonces lo que hace aquí Jesús es recordarles y anunciarles que va a venir una persecución. Y va a venir una persecución a ellos, y así como Jesús lo odiaron, también van a odiar a sus propios discípulos, ¿no? Y en realmente, mira, ¿por quién parte el odio hacia Dios o hacia Jesús? ¿De qué grupo parte? Y parte por grupos religiosos. La persecución de los cristianos, familia, y esto es extraño, puede parecer para algunos, pero la persecución de la iglesia, la primera gran persecución de la iglesia, no vino de Roma, no vino de los griegos, no vino de los gentiles. La primera gran persecución de la iglesia y gran oposición de la iglesia, ¿sabe quién fue? Los religiosos de la época, la religión oficial de la época. Ellos fueron los primeros en perseguir a los discípulos de Jesús, porque al venir un Salvador les ofendía, porque los confrontaba a que su religión no les servía. ¿Y sabes qué? Hay gente que tiene miedo de que su religión no les sirva, y es interesante porque, ya les he compartido esto antes, pero cuando alguien es religioso y se enfrenta a la muerte, vienen todos sus temores. Todos sus temores. ¿Por qué? Porque su religión es muerta. No tiene la capacidad de darle vida y de darle gozo en un momento tan complejo, pero para el cristiano tan hermoso como es el paso a la eternidad. Entonces muchos de mis familiares siempre me hablan, me dicen, yo tengo mi religión, pero estoy con miedo, quiero que tú vengas, quiero que ores por mí, y aprovecho el instante de compartirles de Jesucristo. Entonces la religión es la gente que va a seguir a Jesús y que va a expulsar de las sinagogas a los discípulos son los religiosos. Van a expulsarlos de las sinagogas, no los van a dejar entrar a sus reuniones, los van a excomulgar, y muchos de ellos van a hacer lo que Pablo hacía. Es decir, ya Jesús aquí está diciendo que lo que va a suceder esto es que cualquiera que los mate va a pensar que rinde un servicio a Dios. Interesante, porque Pablo fue un hombre que, persiguiendo cristianos, pensaba que hacía un servicio a Dios con lo que estaba haciendo, hasta que Jesús se le reveló a su vida. Entonces, Pablo era este tipo de persona que al hacer al llevar a cabo esta persecución, pensaba dentro de su corazón que estaba haciendo lo correcto, que lo estaba haciendo para Dios y que estaba haciendo lo que correspondía hacer. Pero no era así. Estaban equivocados. Entonces, lo que Jesús está diciéndonos acá es un poco advirtiendo a los discípulos lo que va a venir. Pablo pensaba y hacía lo que hacía porque pensaba que estaba siguiendo a Dios, que estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Y es triste, familia, cuántas personas siguen religiones pensando que siguen a Dios. ¿Cuántas personas siguen un credo, una X iglesia pensando que siguen y sirven y hacen un servicio a Dios? Pero ¿cuántas de esas personas nunca han tenido una experiencia personal con Jesucristo, que es el que nos salva? La iglesia no salva a nadie, familia. No tiene el poder de salvar a nadie. Jesús tiene el poder de salvar a las personas. Entonces, ¿por qué Pablo y toda la gente de la primera iglesia o la gente religiosa perseguía a los cristianos? Porque pensaban que así estaban dando un servicio a Dios, y lo hacían porque no conocían ni al Padre ni a Jesús. Tremendo. Imagínate personas que piensan que están siguiendo a Dios, pero Jesús dice no conocen ni al Padre ni conocen a Jesús, es decir, no conocen a Dios. Tienen el concepto de Dios, tienen un concepto en su mente de lo que es Dios, pero no siguen al Dios real,
al Dios de la Biblia, al Creador de todo, ni conocen a Jesucristo, el Salvador de sus almas y de nuestras vidas. Entonces, la razón por la cual los religiosos perseguirán a los discípulos y los expulsarán de la sinagoga es una sola, y es que ellos no conocen a Dios. Aunque digan servir a Dios, no conocen a Dios. ¿Y cuánta gente hay así en nuestros días, familia? Habla de Dios, tiene la Biblia, va a la iglesia, conversa de Dios, pero nunca ha conocido, nunca se le ha revelado Jesús a su vida, transformando su vida, cambiando su vida, dándole vida, no un asunto muerto, sino vida de verdad. Y nosotros estamos impregnados en una zona impregnada de religión, y de todos lados, impregnada de religiosidad. Vea las iglesias en esta fecha, llenas de autos afuera, todas llenas. ¿Por qué? Religiosidad, sin conocimiento de Cristo, sin una pasión por Cristo en sus corazones, sin nueva vida, solo cumplir. Voy esta semana y estoy limpio para todo el año, ¿no? Voy en la Navidad y voy en la Semana Santa. Pero no se trata de eso. Cristo tiene algo muchísimo mejor para nosotros, familia. Cristo tiene vida de verdad, transformación, nueva vida en Cristo, y tiene también una esperanza de que nosotros no vamos a morir, de que al creer en Jesucristo nosotros, ¿sabe qué? En la muerte lo único que nos puede hacer a los cristianos es llevarnos directamente a los brazos de nuestro Padre Celestial. Es lo único que la muerte nos puede hacer, porque Jesús la venció. Y nosotros somos victoriosos en Cristo. Tenemos victoria. La muerte no puede con nosotros. Pero esta gente no conoce a Jesús. Estamos en esta zona, tanto católica como de tradición evangélica, tradiciones muy fuertes. Por eso es importante, familia, nunca esta gente, muchos de ellos, han tenido una experiencia personal con Jesús. Entonces podemos ser muy rigurosos en asistir a la iglesia, en guardar incluso vestimentas, algunos hasta códigos de vestimenta tienen, ¿no? Bien vestiditos, bien peinaditos, ¿verdad? Podemos tener todo este tipo de aspectos religiosos como diezmar, como ofrendar, aspectos religiosos como dar limosna y esas cosas, pero eso no significa necesariamente que estas personas conozcan a Dios y tengan una relación con Él. Porque solo a través de Jesucristo es posible tener una relación con nuestro Dios. El que no conoce a Jesús, y cuando hablamos de conocer a Jesús, es una revelación de Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como mi Señor, una revelación personal, entonces nada más esto se transforma en una religiosidad. Y lo que pasa con la religiosidad, que desgraciadamente obstaculiza una verdadera relación con el Señor. Y eso es lo que Jesús advierte aquí. Jesús entonces le está diciendo a sus discípulos aquí que no tengan tropiezo con lo que les va a pasar, no se pierdan con lo que les va a pasar. Los van a expulsar de la sinagoga, pero no se equivoquen. Yo voy a estar con ustedes. Y Jesús no quiere que estén tristes. No quiere dejarlos así, tristes. Les quiere dar anuncios reales, pero no quiere que estén tristes. Y mire lo que dice el versos 4 al 6, cómo Jesús comienza entonces a animar a los discípulos de Él. Dice, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, o sea, cuando pase la persecución, ¿verdad?, se acuerden de que ya les había hablado de ellas. O sea, yo les estoy diciendo lo que les va a pasar para que no los encuentre así como a última hora, ¿verdad? Así como, uy, nadie me dijo esto. No, Jesús se los dijo y se los preparó. Y qué bueno que también nosotros nos preparemos, ¿verdad? Que vamos a ser ofendidos muchas veces por la religiosidad, vamos a ser perseguidos por tener una relación con Jesucristo. Ahora mire lo que dice. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Qué lindo. ¿Por qué Jesús no dijo esto antes a sus discípulos? Porque en todo tiempo Jesús estaba con ellos. Alguien venía a atacar a los discípulos, ¿quién salía en su defensa? Jesús. Estaban en la tormenta, estaban todos ahí desesperados, ¿quién llegaba? Jesús. Venían unas personas con un hombre endemoniado, los discípulos no pudieron, ¿quién les ayudó? Jesús.
Venían a atacar a los discípulos, los acusaban de recoger espiga en día de reposo. ¿Quién los defendía? Jesús. Pero entonces Jesús ahora dice, bueno, no se los dije antes porque yo siempre estuve con ustedes, pero ahora no voy a estar con ustedes, por eso se lo estoy diciendo ahora. Porque yo ahora me voy a ir. Mira lo que dice el 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Jesús un poco aquí reprende a sus discípulos de que Él está diciendo que se va, pero ninguno de ellos le hizo una pregunta a Jesús. Y ¿sabes qué? Es bueno hacerse preguntas. Y es bueno hacerle preguntas y respondérselas en la Biblia, respondérselas a la luz de las Escrituras. Y entonces estas preguntas que los discípulos podrían haber respondido era, bueno Señor, si te vas, ¿a dónde vas? Más bien se pusieron tristes, pero nunca le preguntaron a Jesús, oye, ¿dónde vas? ¿Verdad? Entonces Jesús les dice, nadie de ustedes me pregunta dónde voy. Jesús les había adelantado que Él iba a preparar un lugar para sus discípulos, ¿se acuerdan? En Juan 14. Yo voy a preparar lugar para ustedes, les dijo. Yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy también ustedes me acompañen donde yo estoy. Entonces, pero ellos en ningún momento le preguntan a Jesús, ¿dónde vas? Ahora, ¿por qué conviene que Jesús se vaya? ¿Por qué Jesús, con qué palabras los va a animar? ¿Con qué verdad los va a animar? ¿Y cómo es que va a animar a los discípulos para que no queden tristes como ellos están en este momento? Ellos están bastante tristes, porque obviamente 3 años, día y noche, pasando con Jesús, cuando tenían cualquier problema, allí estaba Jesús. Jesús les enseñó durante estos 3 años. Entonces que le diga ahora yo me voy, es como, vamos a estar huérfanos, ¿qué va a pasar con nosotros? Y Jesús los prepara para eso. Y les dice en el verso 7 al 11 lo siguiente. Pero yo les digo, la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces Jesús, al ver sus rostros tristes, simplemente lo que les dice es, ¿saben qué? Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les conviene que yo me vaya? Algo interesante. Porque si Él no se va, el Espíritu Santo no puede venir. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, ¿por qué conviene que se vaya Jesús y que venga el Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia entre la presencia de Jesús en la tierra y la presencia del Espíritu Santo en la tierra? Uno puede pensar eso, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dice que conviene que Él se vaya si lo mejor era para este mundo era que estuviera aquí? Imagínate, Él estuviera con nosotros, aquí, en persona. Uno puede decir, es genial que esté con nosotros. Sí, pero hay un problema, hay una limitante. Si Jesús estuviera corporalmente entre nosotros aquí, no podría estar en Europa a esta hora, ni podría estar en Norteamérica a esta hora, porque el cuerpo humano es limitado. Entonces la presencia de Jesús estaría limitada a su presencia. Entonces lo que Jesús está diciendo acá es que les conviene que Jesús se vaya de este cuerpo humano, el que vino, resucite y se vaya, porque entonces va a venir una otra persona. Y es la tercera persona que va a venir. Es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estimada familia, no lo imaginemos como una energía o como algo sin forma, como un espíritu sin forma y como algo que no tiene ninguna capacidad de pensar o de escuchar. El Espíritu Santo es una persona, con cualidades de persona, con características de persona. Al Espíritu Santo usted lo puede contristar, al Espíritu Santo usted le puede hablar, el Espíritu Santo también habla. El Espíritu Santo le dijo a Pablo, Pablo, entra aquí y no entres acá.
es decir, el Espíritu Santo habla, tiene todas las cualidades que tiene una persona. Entonces lo que Jesús está diciendo, que la persona del Espíritu Santo que va a enviar a este mundo, Él va a poder estar en todo lugar y con todos los discípulos donde quiera que ellos estén. La persona del Espíritu Santo va a cubrir todo el mundo y su presencia va a estar con nosotros todos los días. En su Espíritu Santo Jesús está presente con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Se cumple la promesa que Jesús hizo a sus discípulos: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. ¿En quién se cumple esa promesa? En la venida del Espíritu Santo, que no está limitado a un cuerpo humano. Entonces, ¿era conveniente que Jesús se fuera? Porque el alcance de la obra del Espíritu Santo hoy es universal. El Espíritu Santo hoy está en todas partes y puede convencer en todas partes a cualquier persona, en cualquier momento del día y en cualquier nación, lengua, tribu, y él tenga la cultura que tenga. El Espíritu Santo lo puede convencer y tratar su corazón y llevarlo a Jesucristo. ¿Entienden? Entonces es interesante que Jesús le diga: mira, les conviene que me vaya. ¿Por qué conviene? Porque viene el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo hubiera sido inferior a Jesús, no hubiera convenido. Pero el Espíritu Santo no es inferior a Jesús. El Espíritu Santo es como si Jesús estuviera aquí. El Espíritu Santo es como si Jesús estuviera entre nosotros. Es como si verdaderamente Cristo estuviera entre nosotros. El Espíritu Santo es como si Jesús estuviera presencialmente entre nosotros. Y en cualquier parte del mundo donde se le honre y donde las personas abran su corazón. Así que, familia, es la obra del Espíritu Santo, que se minimiza tanto, que se habla tan poco, es fundamental. El Espíritu Santo está en nuestro corazón y el Espíritu Santo está haciendo una obra en este mundo constantemente, que nosotros no podemos ver, pero que sí está haciendo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? Vamos a ver primero esa obra en el mundo, en las personas que no conocen a Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo en las personas que no conocen a Jesús? Número 1, les convence de pecado. Número 1, y me encanta la palabra en el griego. Es bueno encontrar esas palabras. ¿Sabes qué? Estudie la Biblia de esa forma, no es muy difícil. Está el Strong, que es un diccionario que usted puede comprar, incluso está en línea, que están todas las palabras originales en griego o en hebreo en el caso del Antiguo Testamento, y usted puede buscar la palabra en la Biblia, la palabra le va a aparecer todos los lugares de la Biblia donde esa palabra está, y además trae el número para ver qué palabra es la que usa en ese pasaje específico. Y usted puede buscar la palabra y ahí le sale el significado, la raíz de la palabra, y usted puede sacar varias conclusiones. Y es muy, muy buen material. Ahí dice que la palabra convencer en el griego es elenjo. El griego fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. ¿Y sabe lo que significa? Es un término legal. Y es un término que tiene que ver algo así como comprobar la culpabilidad de alguien. ¿Entiende? Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, lo que va a hacer el Espíritu Santo con la gente que no conoce a Jesús, lo hizo con nosotros un día, ¿verdad? Es probar que ellos son culpables. Es lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Cuando escucha el Evangelio, el Espíritu Santo lo primero que hace es decir: hey, amigo, amiga, usted es culpable. Nos convence de esa verdad. Es lo primero que el Espíritu Santo hace en alguien. Es probar que hay pecado, que hay culpa y que hay condenación. Entonces es interesante, porque fíjense ustedes lo que dice el pasaje: convencer al mundo de pecado, en singular. No dice de pecados. Entonces uno puede decir: es que yo tengo muchos pecados. Sí, pero dice de pecado. Y eso es muy interesante. ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es ese pecado? Convencerá al mundo de pecado, dice el 9, porque no creen en mí. Ese es el pecado.
Por eso es el pecado. El gran pecado de la humanidad es no creer en Jesús. Ese es el pecado por el cual el mundo está condenado, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3, 17 y 18? Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Luego Juan 3, 18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Fíjate que no está condenado por sus pecados, está condenado por el pecado de no creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. ¿Entiendes? Entonces, por eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Lo primero que va a hacer es decirme, tú eres culpable, entonces tú me necesitas. Tú necesitas a Jesús. Tú eres culpable, tú eres culpable de no creer en Jesús, pero yo te estoy convenciendo de que tú tienes que ir a Jesús. Esa es la primera obra del Espíritu Santo en este mundo. Y es lo que hizo en nuestra vida cuando nosotros no éramos discípulos de Jesús, cuando no éramos cristianos, cuando no seguíamos al Señor. Yo vi esa convicción en mi vida, yo recuerdo la convicción en mi vida. Recuerdo que un día cualquiera, o sea, esto no es programado, un día que menos pensaba, le dije, mi vida vacía, habían pasado una serie de cosas en mi vida, y de repente vino el Señor nomás y me dijo, oye, y dije, Señor, si tú eres real, no tengo propósito en la vida, me ha ido mal en esto, y por ahí recordaba que alguien me dijo que había que recibir al Señor. Yo dije, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y luego me fui a dormir. Y esa fue la mejor noche que pasé en muchas noches de mi vida. Y de ahí en más empezó un cambio en mi vida. Es algo que no te puedo explicar qué pasó. Yo te puedo decir, mire, vino una nube del cielo y hizo esto. No, porque no pasó nada así como visible, pero sí mi vida cambió. Fue transformada. Mi familia que no conocía al Señor, que me dijo que no creía un poco, a la semana ya mi familia me estaba acompañando a la iglesia. Mi hermana se entregó a Jesús porque ella nunca se había entregado a Jesús. Mi mamá volvió a Jesús porque ella se había alejado de Jesús. Mi papá volvió a Jesús porque él también se había alejado de Jesús, ¿sabes? Mi mamá nunca se había bautizado en su vida, se bautizó conmigo. Luego se bautizó mi hermana. Y eso fue el Señor. La convicción del Espíritu Santo. Y lo hizo Él. Y un día me dijo, Edgardo, mira, tú eres pecador, pero tienes que creer en mí. Yo pagué por ti. Esa es la convicción del Espíritu Santo, familia. Hay un solo pecado que nos condena delante del Señor. Y ese pecado es no creer en Jesucristo. No creer en Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es quien lo hará. Él va a convencer. Usted le puede tratar puede incluso mover a una persona así, pero ¿cómo? Conviértase. No lo vamos a lograr, ¿no? ¿Cuál es nuestra parte? Predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el Evangelio de Jesucristo? Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 15, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado conforme a la Escritura y que resucitó conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio. Simple. Lo hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Entonces, eso es lo primero que va a hacer el Espíritu Santo. Segunda cosa que va a hacer. ¿Qué más va a hacer? Convencerá de justicia. Y esto ya es un poquito más profundo, a lo mejor no lo podemos entender en su total dimensión, pero te das cuenta que vivimos en un mundo en que la verdad es variable, ¿cierto? La gente dice, bueno, mi verdad no es tu verdad. Pareciera ser que no hay un estándar muy claro respecto a lo que es bueno o malo. Pero cuando dice que el Espíritu Santo va a convencer de justicia, hay un punto importante aquí. Es que hay un estándar de justicia que Dios acepta. Solo un estándar. ¿Y cuál es el estándar que Dios acepta que Dios acepta? La santidad, la perfección. No acepta otro estándar.
Ese es el estándar de justicia de Dios. Entonces Jesús le dijo a los religiosos, ¿sabe lo que le dijo a los religiosos Jesucristo, a los fariseos y todo? Les dijo en el Sermón del Monte, a sus discípulos también les dijo, si ustedes, la justicia de ustedes tiene que ser mayor a la justicia de los fariseos, de lo contrario, no se puede. Yo me imagino que los discípulos con eso dijeron, estamos mal, porque la justicia de los fariseos es mucho mejor que la de nosotros aparentemente. Pero lo que estaba diciendo Jesús es que no hay estándar humano que pueda llegar al estándar divino. No hay justicia humana que pueda llegar al estándar divino. Por lo tanto, yo no me comparo y no me tengo que comparar con otra persona, porque voy a encontrar a lo mejor un par de personas más malitas que yo, porque normalmente siempre nos comparamos con alguien que es un poquito más malito que nosotros. Yo no soy tan malo como tal persona, o no he actuado tan como tal persona, porque siempre encontramos a alguien inferior. Sí, pero ¿qué pasa cuando nos confrontamos con Dios y su palabra? ¿Qué pasa cuando nosotros nos medimos con Él, con su santidad, con su perfección, que no hay en Él pecado alguno? Hasta ahí llegamos. No podemos. Entonces lo que va a hacer el Espíritu Santo es hacer algo en nosotros, que es convencernos de justicia. ¿Qué significa eso? Que nos va a decir, mira, tú no puedes cumplir este acto de justicia, tú no eres justo delante del Señor, pero Jesús sí. Otra vez, Jesús sí es justo, Él sí vivió una vida perfecta. Entonces, el punto es que no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda pararse delante de Dios y decir, yo soy justo. Entonces tenemos problemas, porque el estándar de Dios que Dios exige es santidad completa. Entonces, el Espíritu Santo va a convencer de justicia por cuanto dice, voy al Padre, dice Jesús. ¿Qué significa entonces? Que la justicia que Dios acepta es la de su Hijo. Por lo tanto, si yo recibo a Cristo en mi corazón, Cristo pagó por mí, Dios el Padre me ve por medio de Jesús y me ve como justo. No porque yo lo sea, sino porque Jesús lo es. Y porque Él me ve como justo. ¿Es increíble eso? ¿Ha pensado en eso? O sea, que Dios nos mire y nos diga, tú eres mi santo Hijo. ¿En serio? Sí, en serio. Porque mi Hijo pagó. Yo te veo como santo. A veces no suena una palabra tan grande, y es porque obviamente tenemos esa concepción de santo como, no sé, el que hizo una cosa, una obra, un hombre que fue beatificado. No. Dice la Biblia que todos los que creemos en Jesús se nos ha sido dada esta santidad. Somos santos porque Cristo pagó. En Él somos santos, en Él somos justos. Entonces, el Espíritu Santo, lo segundo que va a hacer es darnos, Jesús cumplió toda la ley y toda la justicia para que nosotros, poniendo nuestra fe en Él, seamos aceptados. Su justicia es aceptada delante de Dios. Y eso también lo va a hacer el Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3, 8 y 9, para ganar a Cristo y estar en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la obediencia a la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Esa es la segunda obra del Espíritu Santo, convencernos de que necesito a Jesús, que yo no puedo, pero Jesús sí pudo, ¿sí? Porque Él es mi justicia, a Él me uno, porque Él es mi justicia. Entonces, eso es lo segundo. Y lo tercero, finalmente, ¿cuál es la tercera obra del Espíritu Santo en este mundo con las personas que no conocen al Señor? Convencerlas de juicio, dice el 11, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esa es la tercera obra del Espíritu Santo. Lo que va a hacer el Espíritu Santo es advertir que hay un juicio. Es que hay un juicio, que el mundo va a enfrentar un juicio. Y el Espíritu Santo va también a convencer de esto. Y nos va a convencer de que la única forma de escapar de este juicio es apegarnos a Jesús. Si nos apegamos a Jesús, somos rescatados de este juicio.
Entonces este mundo tiene dos tipos de personas. Los que han sido rescatados del juicio, nosotros que hemos creído en Jesucristo, y los que van a pasar el juicio porque están pegados al príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué le pasó al príncipe de la potestad del aire? Ha sido juzgado. Todos los seguidores del príncipe de la potestad del aire, porque él fue juzgado, también van a ser juzgados. Y ahí no hay abogado que pueda salvar. Hoy sí, está disponible Jesucristo para que pueda salvar tu vida, tu corazón, porque Él pagó por ti. Entonces, el Espíritu Santo va a advertir, familia, que hay un juicio. Pero quienes hemos apegado nuestra fe, nos hemos pegado a Jesús, nosotros vamos a ser rescatados de ese juicio. Familia, viene un juicio a este mundo terrible. Y poco se habla de esto. Vienen 7 años de juicio terrible para este mundo. Y le digo algo, ese juicio está a las puertas. Ese juicio es llamada la tribulación, que es un tiempo de 7 años en que se va a desatar toda la furia de Satanás en este mundo. Pero antes de ese juicio, los que hemos apegado nuestra vida a Jesús, el Señor nos va a sacar de aquí, abruptamente, en un abrir y cerrar de ojos, y nos va a sacar porque no nos ha puesto el Señor para ira, sino para salvación. Y nos va a sacar de aquí y nos va a llevar. Y les digo algo, nosotros vamos a estar cenando arriba, vamos a estar comiendo con Jesús, pero el juicio de acá abajo va a ser terrible. La convicción que el Espíritu Santo va a poner en el corazón de las personas son estas 3 cosas, entonces, familia. Va a convencer a las personas de pecado, va a convencer a las personas de justicia, de que necesitan una justicia distinta, que es la de Jesús, y les va a convencer de que viene un juicio, pero Jesús ha tenido la victoria, ha derrotado a Satanás. Esas 3 cosas el Espíritu Santo va a hacer con las personas que no conocen al Señor. Nosotros no convencemos a las personas. Nosotros, hay gente que debate y está todo el día debatiendo y tratando de convencer a la otra persona. Ningún argumento va a convencer a alguien de que necesita al Señor, excepto la convicción del Espíritu Santo. ¿Y cuándo viene la convicción del Espíritu Santo? Cuando viene el oír. La fe viene por Él, oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante proclamar el Evangelio a este mundo. Este mundo tiene que oír las buenas noticias, tiene que oír el Evangelio, porque tal vez puede que no sea en el momento en que tú le hables, pero alguien más adelante puede estar en la misma situación que yo estuve, vacío después de un carrete, de una fiesta, después de lo que sea, vacío, y de repente recordarse, esta persona me habló, y recordarse lo que era el Evangelio, y ella puede venir a Jesucristo en ese momento. Por eso es tan importante cumplir la Gran Comisión, familia. Por eso es tan importante la Gran Comisión. Por eso es tan importante el predicar y testificar de Jesucristo a toda criatura y no perder el tiempo. ¿Nosotros no vamos a convencer? Claro que no. El Espíritu Santo va a convencer, pero nosotros llevamos el mensaje. Sin mensaje no puede haber convicción. Tiene que haber mensaje para que haya convicción. Y esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en este mundo. Por eso, familia, convenía que Jesús se fuera. Porque ahora en todo lugar del mundo está la presencia del Espíritu Santo convenciendo a personas que vengan a Jesús. Si Jesús no hubiera regresado, eso no hubiera podido ser posible. Porque Jesús en un cuerpo humano estaría limitado. Pero el Espíritu Santo no está limitado. Está en cualquier parte, en cualquier lugar, convenciendo a las personas que vengan a Jesús. Entonces, familia, esa es la obra del Espíritu Santo en este mundo. Y las próximas semanas vamos a ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué es lo que hace en nosotros? ¿Cómo es que a nosotros nos guía, nos ayuda, nos alienta, nos anima, quienes ya conocemos a Jesús? Así que, familia,
el Señor está tocando los corazones. El Espíritu Santo está tocando corazones. No lo vemos a lo mejor, pero está. ¿Sabe qué, familia? Si el Espíritu Santo no estuviera aquí, tú puedes decir, el mundo está malo. Estaría peor. Estaría peor. La presencia del Espíritu Santo en este mundo y su iglesia es lo que detiene un poquitito la maldad de este mundo. Estaría peor. Pero viene el momento en que va a ser quitado. La iglesia y su espíritu, y el Espíritu Santo obrando como hoy obra. Y va. Y este mundo se queda, imagínate, sin la convicción. Solamente va a tener que, ahí los 7 años de tribulación, va a tener simplemente que ya no hay nadie que pueda dar su vida por ti, tú la vas a tener que dar. Y es terrible lo que va a ocurrir ahí. Entonces, es mejor atender al Espíritu Santo hoy, que te está trayendo a una relación amorosa a través de Jesucristo. El Espíritu Santo nos está trayendo hacia Él. Él nos atrae a Jesús. Y eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu Santo no trae a las personas hacia sí mismo. El Espíritu Santo trae a las personas hacia la obra redentora de Jesús. Las trae a la persona de Jesús, que pagó por nuestros pecados, que su justicia fue aceptada por el Padre y que su juicio vino a terminar la obra del enemigo. Eso va a ser el Espíritu Santo, convencer a las personas. Y nos ha convencido a nosotros de creer en Jesús, de poder tener salvación. Nos ha convencido a nosotros. Y damos gracias al Señor por eso, ¿no? Damos gracias al Señor por esa convicción que un día vino a nuestro corazón, a nuestra vida. Ese Espíritu Santo que un día tocó mi vida y el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, familia, ¿cómo no estar agradecido del Señor? Que Él ha dejado su Espíritu para que haga esta obra en el mundo. Y esta obra sigue, y mientras el rapto no esté, tenemos el deber de predicar a Cristo y a este crucificado, y el Espíritu Santo está convenciendo personas, está tocando gente. Oremos por este avivamiento. Oremos para que el Señor se mueva, para que su Espíritu toque más personas. Tenemos que orar por esas cosas. Orar que el Señor convenza de pecado. Yo no tengo limitantes, yo no puedo hacer mucho, yo no puedo cambiar a las personas, ni hacer que se conviertan. Pero el Espíritu Santo sí. Y ahí está nuestra oración. Señor, tócalo. Toca este mundo con tu Espíritu Santo. Antes de compartirle la palabra a alguien, orar que el Espíritu Santo toque a esa persona, que te use para tocar a esa persona. Pero el Espíritu Santo va a hacer la obra. Él lo va a traer y va a ser una obra evidente. El Señor va a transformar esa vida. El Señor va a cambiar esa vida. Así que, familia, esta es la obra del Espíritu Santo en el mundo, y me llama mucho la atención que esa obra la haga en medio de un mundo tan pecador como este, pero Él lo quiere hacer. Él no ha venido a llamar justos, ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que ha venido a hacer el Espíritu Santo. Ha venido a llamar pecadores, a convencer pecadores para que vengan a Jesús, de los cuales diría Pablo, soy el primero. ¿Verdad? Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la obra del Espíritu Santo en el mundo. También gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Tú nos has convencido